aquel que hizo al sordo oír, mis temores él quitó, mis temores él quitó. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Bienvenidos en esta mañana a este servicio de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta en San José, Costa Rica. Siéntanse bienvenidos de donde quiera que nos esté mirando. Somos una familia, así que prepare su corazón para recibir en esta mañana la palabra del Señor. En los evangelios leemos que las multitudes seguían a Jesús. Pero de esas multitudes no todos experimentaron en su totalidad o nada la gracia, el poder y los milagros. Es más, dice la Escritura que en su ciudad natal, en Nazaret, Jesús allí no pudo hacer ni un solo milagro. Lo dice la Escritura en el Evangelio de San Marcos. Al punto que él se admiró de la incredulidad de la gente allí en Nazaret. Entonces, aunque multitudes seguían a Jesús, no todos experimentaron en la dimensión de su poder, no todos experimentaron la dimensión de su gracia y de los milagros. Igualmente, en diferentes contextos religiosos, las personas se reúnen para expresar su fe en Dios. Sin embargo, la experiencia y el resultado de esas personas que se reúnen para expresar su fe en Dios, la experiencia y el resultado no es igual para todos. Difiere mucho de una persona a otra. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace la diferencia en que al reunirnos, al disponernos allí mismo donde usted puede estar escuchando este mensaje, qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué unos son bendecidos? ¿Por qué unos son transformados? ¿Y por qué otros no? Esa es la pregunta. En el mensaje de esta mañana, quisiera que miráramos factores comunes prevalecientes, y no digo que sean los únicos, sino que digo prevalecientes, factores comunes en la vida de aquellos que de en medio de la multitud que seguían a Jesús, factores comunes en aquellos que sí recibieron un milagro. Y el tema de este mensaje es factores comunes para propiciar un milagro. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, en el verso 21, y de la lectura que vamos a hacer, vamos a ir viendo algunos versículos. Vamos a encontrar esos factores comunes de dos personas que se acercaron a Jesús y obtuvieron un milagro. Y hablando de estos factores, el primer factor común para propiciar un milagro es pasar de ser un espectador a ser expectante. Y en el verso 21 leemos: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado,
antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dejémoslo allí y ahora vamos a seguir leyendo otros versículos más. Les decía entonces que el primer factor para propiciar un milagro es pasar de ser un espectador a estar expectante. La gente reunida, según leemos, la gente reunida alrededor de Jesús no era una multitud, aunque una multitud podemos pensar en cientos, en más de 1,000,000, pero dice la Escritura que era una gran multitud. O sea, eran miles de personas que se habían reunido alrededor de él. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que estaban en la playa, no estaban sentados en un estadio, no estaban sentados en un gimnasio, no estaban sentados en asientos numerados, donde allí usted ve que se deja los espacios para que la gente pueda circular. Esa gente estaba aglomerada y era una gran multitud. De tal manera, hago este énfasis porque el abrirse espacio para llegar a Jesús en medio de esa gran multitud, verdaderamente, tanto para Jairo como para la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, eso tuvo que haber sido un gran esfuerzo, una gran determinación. Yo no sé si usted ha estado algunas veces haciendo fila o aglomeraciones donde usted lo empujan y entonces usted va también empujando y haciendo así, metiendo el hongo hasta que usted llega a ese lugar donde quiere estar. Bueno, imagínense, quién sabe desde dónde ellos haciendo un gran esfuerzo y con una gran determinación para poder llegar a donde estaba el Señor. Los de la gran multitud que habla aquí el Evangelio eran espectadores, pero Jairo y esta mujer tomaron la decisión de estar dentro de los espectadores, a estar expectantes, a estar delante del Señor en una actitud expectante de que hoy, en este día, para ellos y en este día para usted, expectantes a que Dios va a hacer algo, que Jesús va a hacer algo en nuestra vida. Entonces, el primer factor común para propiciar un milagro es que usted deje de ser un espectador que solamente esté allí oyendo, mirando y jugando con el lapicero, jugando con el control o no sé qué, viendo el celular, sino que usted esté expectante sabiendo que la palabra del Señor en este día va a hacer algo en su vida. Entonces, cambie esa actitud de ser un espectador, de estar ahí entre el montón, a una actitud expectante en la que Jesús va a hacer algo, que su palabra va a hacer una transformación en su vida. Hay una gran diferencia entre ser un espectador y ser o estar expectante. El espectador, como dije, solo está mirando. Él no tiene su corazón allí, él está dentro del montón porque tiene que estar, porque bueno, donde va Vicente va la gente, etcétera, pero cuando tenemos una actitud expectante es que estamos esperando recibir. Y ese es el punto aquí. Esperando recibir. El expectante está oyendo y mirando atentamente porque está esperando recibir algo. Jesús estaba pasando por ahí. Y esta mujer y Jairo decidieron pasar dentro de la multitud de los espectadores a estar expectantes. Y hoy nos hemos reunido en esta mañana. Hoy usted está escuchando este mensaje y la actitud que le conviene es no solamente estar como espectador, sino expectante a lo que Dios va a hacer y puede hacer en su vida, a su necesidad. Expectante a que Dios va a impactar su vida. Jairo estaba expectante para recibir algo, y en este caso, la sanidad de su hija, y le dijo al Señor, en esa actitud expectante, ven y pon tu mano sobre ella y será salva y vivirá. La mujer enferma de flujo de sangre tenía una actitud igual expectante. Ella decía, no solamente
estaba conformada de ver a Jesús, sino que ella decía dentro de sí, y en ese forcejeo de en medio de la multitud pensaba, si tan solo tocare el borde de su manto, con esa actitud expectante de que Dios, que Jesús iba a operar en ella. De tal manera, de donde sea que usted esté viendo o escuchando este mensaje, haga un cambio en su actitud. Pase de ser espectador a una actitud expectante, esperando recibir algo de nuestro Señor Jesucristo, algo del poder de Dios para su vida. El segundo factor común para propiciar un milagro es: despojémonos de nuestros prejuicios y de nuestros temores. Y para comprender este punto de despojarse de nuestros prejuicios y temores, es necesario entonces hacer una reseña de cada uno de estos personajes que habla el Evangelio de San Marcos. En el caso de Jairo, Jairo dice la Escritura en el verso 22 que era un principal de los sacerdotes. Déjeme volver a leerlo. Uno de los principales de la sinagoga. Ser un principal de la sinagoga, eso era una posición importante en medio de la comunidad judía. No era cualquiera. Muchas de las personas que eran parte de este círculo principal de la sinagoga eran personas que por la trayectoria, el renombre de su familia, podía llegar a ostentar un cargo, una posición de ese tipo en medio de la élite judía. Era un cargo, un símbolo de nobleza, de alcurnia, de una familia. Era un puesto de sociedad, o más bien un puesto de honor en la sociedad. Jairo era un hombre, con todo esto que estoy diciendo, era un hombre notable, ser un principal de la sinagoga, reconocido. Seguramente lo veían ahí y decían, ahí va don Jairo. Un hombre importante, influyente, y muy probablemente, porque no era cualquiera que llegaba a ostentar esos cargos, y muy probablemente Jairo también era un hombre rico. Pero este hombre, con todo lo que revestía su cargo, con todo lo que revestía su alcurnia, se metió entre la multitud del pueblo y además, dice la Escritura, se postró a los pies de Jesús. Y pudiéramos llamar, busqué en el diccionario de sinónimos y antónimos todas estas expresiones para poder dimensionar lo que Jairo está haciendo. Jairo, aquí podemos ver que lo que él hizo era algo inverosímil, anormal, ilógico, inconcebible. Todos estos son sinónimos. Anormal, ilógico, inconcebible, inverosímil para un hombre como Jairo hacer lo que él hizo. Pero él decidió vencer todo prejuicio social y aún enfrentarse al temor de ser rechazado dentro de los principales de la sinagoga que adversaban a Jesús. Imagínense, él era uno de ellos y lo estaban mirando, lo estaban viendo, que él llegaba y se postraba delante de Jesús, a los pies de Jesús. Él está arriesgando todo, verdaderamente, su posición, todo su prestigio, el ser rechazado, excluido, censurado, con tal de recibir su milagro. Así que, si vemos esto, tenemos que dimensionarlo, que es necesario que nos despojemos de esos prejuicios y temores. Los principales de la sinagoga adversaban a Jesús, como acabo de decir, pero a Jairo no le importó nada con tal de recibir ese milagro de sanidad para su hija. Y aquí pienso, y esto lo digo yo, como principal, como hombre rico, él pudo haber mandado a alguien. Vayan, díganle al nazareno que Jairo le pide por favor que vaya a su casa. Lo pudo haber hecho, pero no, en su necesidad, en su desesperación de
de que el poder de Dios tocara a su hija. Él no mandó a nadie, sino que él mismo vino y se postró a los pies de Jesús. La mujer de flujo de sangre, en el verso 25, dice la escritura: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, o sea, cada vez estaba más enferma, con más sangrado. Esta mujer, aquí encontramos que era un personaje anónimo, porque producto precisamente de ese flujo de sangre en medio de la sociedad judía, en medio de la cultura en la que ella estaba, eso era un asunto que se consideraba inmunda a una mujer o a una persona, y por tanto tenía que vivir separada de la sociedad. Una mujer ignorada, una mujer desahuciada física y socialmente, y muy probablemente divorciada, porque en esa condición, al ser excluida de la sociedad, también tenía que ser excluida del entorno de su familia. Una mujer impura, una mujer pobre, como leímos, que había gastado todo su dinero en médicos que no pudieron curarla, y por el contrario cada vez estaba más enferma, igual que Jairo, igual de inverosímil, igual de ilógico, igual de inconcebible, de anormal para esta mujer hacer lo que hizo, con todas las implicaciones de que si era descubierta, ella podía afrontar. Así que esta mujer debía de enfrentarse a esos prejuicios, debía de enfrentarse al rechazo de la sociedad, pero ella decidió meterse en medio de la multitud, adversando todo prejuicio religioso y el temor de ser descubierta, y vino por su milagro. Dimensiona esto. Los dos cuadros. El rico, reconocido, importante, don Jairo, por un lado, su alcurnia, todo, su posición, y por otro lado, dimensionando este cuadro, la mujer rechazada, ignorada, humilde, desahuciada, pobre, que ni el nombre de ella se menciona. Dos polos opuestos, los dos viniendo a Jesús. Estoy hablando del segundo factor común para recibir el milagro, el cual es despojarnos de nuestros prejuicios y de nuestros temores. ¿Cuáles son? La pregunta es, ¿cuáles son esos prejuicios? ¿Cuáles son esos temores que pueden privar a una persona para recibir su milagro? Uno de esos prejuicios y temores, ¿sabe cuál es? El temor al que dirán. Muchas veces tenemos temor que al buscar del Señor, por nuestra posición, por nuestra cultura, por lo que nos desarrollamos en medio de una sociedad, muchas veces tenemos el temor de que seamos rechazados en medio de ese entorno, en medio de ese círculo en los que nos desarrollamos, en los que nos desenvolvemos. Muchas veces tenemos temor a que nos señalen, a que nos critiquen y a que se burlen de nosotros y que digan, ay, mira, fulano, tan peinado y tan trajeneado, y resulta que ahora se hizo pandereta. Usted sabe que yo estuve ahí, con permiso. Muchas veces, y cuando digo que yo estuve ahí, es porque eso es una realidad. Yo recuerdo cuando mi esposa, tan linda la gatica, me regaló una camiseta negra que tenía unas letras aquí grandototas que decía, ábrele el corazón a Jesús. Yo estaba recién convertido. Oiga, yo la guardé meses, porque yo no me la quería poner, literalmente. Me daba vergüenza, me daba pena
de que en mi círculo de amigos de trabajo, de la oficina, evidenciar de que yo era un seguidor de Jesucristo, que había puesto mi fe, mi esperanza en Él y no me la puse por muchos meses, hasta que un día leyendo en la Escritura, leí que cualquiera, ¿cómo es que dice ese pasaje? Que se avergüence, que dicha que está aquí, y que está ahí, que está ahí, que está aquí. Cuando leí que cualquiera que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré, dijo Jesucristo, de esa persona delante de mi Padre. Ahí en ese momento, cuando yo le terminé de leer eso, le dije, Katia, ¿a dónde está la camiseta que usted me regaló? Todos pasamos por allí. Temor a que nos critiquen, temor a ser rechazados, a ser juzgados. Pero sabe una cosa, y se lo digo aquí con toda consideración, muchas veces tomamos esa insensata decisión de rechazar a Jesús por temor a ser rechazados en ese círculo social, pero ¿qué importa lo que la sociedad, el mundo diga, lo que la sociedad y el mundo te vaya a decir? Nunca el mundo, ni la sociedad, ni sus amigos le van a dar a usted lo que solamente nuestro Señor Jesucristo puede darnos. Así que el temor al qué dirán es uno de esos prejuicios que están imposibilitando que se haga un milagro en nuestra vida. El segundo prejuicio que está allí, que es un estorbo para la manifestación del poder, para ese milagro, es el prejuicio de la tradición. Los escribas y los fariseos, en este caso, ellos tenían una resistencia a Jesús. ¿Por qué? Por la tradición. Y así por la tradición que lleva siglos, mucha gente está privándose de ese milagro. Y uno de esos elementos de la tradición, ¿sabe cuál es? La religiosidad. En la religiosidad lo que pasa es que cada uno se inventa su propia religión, cada uno se inventa su propia doctrina. Esto es cuando nosotros mismos decimos en la religiosidad, decimos, no, como aquel fariseo que se fue a orar y que estaba el otro allá a la par diciendo, gracias Señor que no soy como ese, ladrón y mentiroso. Muchas veces la tradición lo que está diciendo es que no somos tan malos como otras personas. La tradición lo que está diciendo es, yo no le hago nada, yo no le hago mal a nadie, está diciendo la tradición, la religiosidad. Yo hago el bien a las personas cuando puedo. Eso es lo que dice la religiosidad. No tengo mucho de qué arrepentirme, relativamente soy buena persona. Y déjeme decirle que el milagro de la salvación de su vida no es por nada de lo que la religiosidad le ha enseñado a usted. El milagro de la salvación no es por nada, no es por mérito propio, no es por nada de lo que usted pueda o no pueda hacer, no es por lo que usted hace o no hace. El milagro de su salvación, dice la Escritura, es solamente por gracia. En el libro de Efesios, lo cito para usted, en el capítulo 2, dice la Escritura, porque por gracia, es un regalo, usted no tiene que hacer absolutamente nada, no es por mérito, no es por propias obras. Dice en el verso 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, nada más. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, esa fe que nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Así que al mirar todo esto, nos damos cuenta que al considerar a Jairo y al considerar a esta mujer enferma,
Yo le pregunto en su caso, de manera particular, le hago la pregunta allí donde usted esté oyendo este mensaje. ¿De qué cosas usted tiene que despojarse para recibir su milagro? La actitud de Jairo y de esta mujer fue una actitud: no me importa nada, ni mi posición social, ni mi estatus, ni nada. No me importa mi condición, lo que me interesa es Jesús. Él es la fuente, de solamente de Él va a emanar la victoria, la sanidad, la vida eterna. Por lo cual entonces abrieron su espacio entre la multitud para llegar a los pies de Jesucristo y para clamar por su milagro. Así que el prejuicio y el temor es algo a lo que estamos expuestos y puede estar frenando esa manifestación del poder de Dios y del milagro en su vida. Muchos dicen para sí, y esto aún en el seno de la iglesia cristiana, y usted quizás ha estado ahí, se lo aseguro. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la gente está escuchando un mensaje, se hace un llamado y la gente sabe que es con esa persona, que el Espíritu Santo le está hablando a esa persona, que le está ministrando a esa persona. Y la gente pasa, pero algunos se quedan sentados y dicen dentro de ellos mismos: Dios lo que quiere hacer lo puede hacer aquí conmigo sentado. Imagínense, esa hubiera sido la actitud de Jairo. Hubiera sido la actitud de esa mujer: aquí me quedo sentada, ahí está la multitud, el Señor me va a sanar. Pero usted, con todos sus pies, sus brazos, está en una actitud allí por temor, porque van a decir: mira, el pastor pasó en ese llamado. Déjeme decirlo, yo he pasado en llamados cuando he escuchado una prédica. Y usted dice: no, si el Señor lo quiere hacer, lo puede hacer aquí sentado. Pero sabe que se necesita que usted pase de ser un espectador sentado ahí oyendo en su casa, donde esté, en su carro, escuchando este mensaje, a que usted pase y tome una acción y pase de ser de un espectador a ser un expectante. Dios va a hacer algo. Por eso me levanto de aquí y voy a creerle a Él. ¿Cuántos milagros usted ha perdido por estar sentado ahí y no pasar? Y todavía sigue quejándose y pidiendo. Eso no fue un regaño. Estoy haciéndole ver lo que muchas veces yo he visto con estos ojos, aquí y en todo lado. Ahora, sí, Dios lo puede tocar, pero es necesario que usted exprese su fe en Él. Así que en este día, antes de pasar al punto 3, yo quiero motivarlo, quiero motivarla, que al igual que Jairo, al igual que esta mujer enferma, excluida de la sociedad, usted haga a un lado esos prejuicios, esos temores y venga a los pies de Jesucristo trayéndole su necesidad. Así que hay algo que me impactó grandemente aquí y me voy a devolver, de hecho lo marqué, y es para que veamos algo tan hermoso. Mire bien el cuadro. Jairo, el hombre importante, con una posición, con un rango, con un reconocimiento de un lado. Mírenlo ahí, mire el cuadro completo. El prominente y por otro lado aquella mujer ignorada, rechazada, desahuciada y pobre. Imagínense, como los dos polos opuestos, como dije hace un ratito. Pero ¿saben qué? Y por aquí es donde me quiero detener. Todos estamos al alcance de la misericordia de Dios. No importa su condición social, no importa su necesidad, no importa el tamaño del milagro, no importa aún su pecado. Todos estamos al alcance de la misericordia de nuestro Señor. Él está pasando por aquí. Yo voy a dejar de ser un espectador y voy a estar expectante, creyendo que hoy voy a recibir mi milagro, porque el Señor no hace acepción de personas con nadie. Eso es lo que quería enfatizarle. Así que si miramos todo esto, el punto 3, el tercer factor común para propiciar un milagro es tener una fe persistente. En el verso 24, volvemos a leer.
Fue pues con él. Recuerde que Jairo vino, se postró, le pidió al Señor: ven, pon tu mano sobre mi hija y será salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero a lo que quiero ir con este tercer punto, de tener una fe persistente, en el verso 35, vemos lo que esta mujer hizo, esa persistencia, pero en el verso 35 y 36, mientras él hablaba aún con los discípulos y con la mujer, ¿verdad?, que había sido sana, mientras él hablaba aún, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de la casa de Jairo, vinieron diciéndole: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. 12 años de padecer esta mujer. Ningún médico la pudo ayudar, cada vez le iba peor. Pero aún así, en esa condición, ella no se detuvo, no se abandonó a su suerte, no renunció a su milagro, sino que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás dentro de la multitud y tocó su manto, porque decía, dice el verso 28, si tan solo tocare. Y en el griego, este verso 28, dice que ella repetidamente en su mente se repetía: si tan solo pudiese tocar el borde de su manto, seré salva. Continuamente, o sea, con una fe persistente, repitiéndose eso en su mente. Esta mujer tenía esa fe persistente y hoy es el día para que usted se pueda asir de su milagro. Jesús está pasando por aquí y es necesario que entonces tengamos delante de Él esa fe persistente. Señor, tú lo vas a hacer, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. No importa cuánto tiempo usted lleva esperando su milagro. Esta persistencia de esta mujer, esta intrepidez de esta fe de esta mujer, es una gran lección para nuestra vida, para no dejarnos envolver por el testimonio de las circunstancias, para no dejarnos envolver por los obstáculos que pueden haber. Necesitamos tener una fe persistente. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo tengo esa fe persistente respecto a peticiones que tengo delante del Señor y no ceso. Y el Señor nos da un ejemplo de esto, y hago un paréntesis en mis notas, de aquella mujer que se encontraba con aquel juez injusto que ni creía en Dios ni nada por el estilo, pero esta mujer constantemente, persistentemente le estaba demandando justicia a ese juez injusto, y este juez injusto, con tal de quitársela de encima, dice la Escritura, que le concedió. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial va a hacer justicia, va a responder a nuestra fe persistente, a la fe persistente de sus hijos que constantemente le están clamando a Él? Así que necesitamos tener esa fe persistente. Y hoy yo quiero decirle que no importa sus circunstancias, si es una enfermedad, si es un asunto emocional de relación de su matrimonio o de sus hijos, si es una situación financiera, si son ataduras a vicios, a adicciones, sea lo que sea, Dios es poderoso. Él quiere transformar esas circunstancias, también quiere transformar su vida.
Todo es que usted tenga esa actitud persistente de no menguar y creer con todo su corazón que Él va a mover su mano. El cuadro de Jairo, como leímos del verso 35 al 36, también es un cuadro dramático. Imagínense, vimos que vino a Jesús dentro de la multitud y se postró a sus pies y le rogaba. Este hombre, con todo lo que implicaba, que ya lo mencionamos. Y cuando él aún estaba allí, Jesús hablando con los discípulos y con la mujer, vinieron de la casa de Jairo a decirle: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Mire, en ese momento era para que cualquiera que recibiera una noticia así se desplome. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor le dijo en el verso 36 al final: no temas, cree solamente. No permita, porque esto sucede en lo natural, no permita que otros lo desanimen, porque a Jairo lo pudieron haber desanimado, él se pudo haber derrumbado allí. No permita. ¿Quién va a hacer escuchar? ¿A los que lo están desanimando o lo que el Señor le está diciendo en su propia experiencia? No se desanime por los que otros le están diciendo. Cierre los ojos y cierre los oídos a aquellas personas que le están diciendo no se puede. Cierre sus ojos y sus oídos a aquellas personas que le dicen no puede ser, que nunca va a pasar, etcétera. Porque si hay personas que están actuando en contra de nuestra fe con actitudes y con expresiones así. Pero yo le digo en esta mañana, aquí Jairo, usted puede verlo, de que él se pudo haber quebrado en su fe, pero él se sostuvo firme creyendo las palabras de Jesús que le dijo: no temas, cree solamente. Así que una fe persistente. Hoy, en su propia experiencia, la condición que usted esté viviendo puede ser igual de dramática. Un diagnóstico médico, un matrimonio disuelto, estar sin trabajo, sus hijos andan en vicios, se han ido de la casa, etc. Hoy, en este momento de su existencia, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo que Él ha hecho habitar entre su pueblo, por ese Espíritu Santo que está activo, atrayendo a las personas a Jesús, por su palabra, usted está teniendo este encuentro con Jesucristo, como lo tuvo Jairo y como lo tuvo esta mujer que estaba enferma por 12 años. Así que, en este momento, usted se está cruzando con Jesús en el camino. Él es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Él es el mismo por los siglos y sea lo que sea. Hoy el Señor nos está hablando y nos está ministrando por su palabra, diciéndonos: no temas, cree solamente, cree en mi poder para tu milagro. Y concluyo con esto. La mujer del flujo de sangre vino a Jesús y fue sanada por su fe. Pero si usted nota en el verso 34, y esto es algo que también es necesario detenernos y meditarlo. Vemos esto, y es algo que es necesario que nos detengamos. Esta mujer vino a Jesús y fue sanada por su fe. Pero noten el verso 34, cómo él, después que ella es confrontada y el Señor le dice, ¿verdad? Sé libre de tu azote. Él le dice en el verso 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda libre de tu azote. Y lo que quiero exaltar con esto es que él le dice, ¿cómo le dice? Hija. A esta mujer rechazada, a esta mujer
desahuciada, a esta mujer pobre, humilde, Jesús la reivindica y le dice, hija, hija, imagínense. Y es lo mismo de lo que Dios quiere hacer con aquellas personas que ponen su fe en Jesucristo. Hija, el más alto grado de reconocimiento, el más alto grado de una condición, o sea, de la condición de un ser humano, hijo de Dios. A ese nivel el Señor está reivindicando a esta mujer. La respuesta de Jesús infiere que no solamente es para un milagro, sino también que esa fe es para vida eterna, al llamarla hija. Esta mujer, después de 12 años, fue salva, pero también fue sana. Jairo vino a ver a Jesús, hablando, para concluir, en representación de otra persona, en este caso, su hija. Pero igualmente, Jesús vio la fe de este hombre y hizo el milagro. La hija de Jairo había muerto, pero Jairo decidió creer. Imagínense el trayecto de cuando le dijeron que su hija había muerto, el trayecto de ir ahí a su casa. ¿Usted cree que él iba dudando? Imagínense, la hija de Jairo había muerto, pero Jairo decidió creer y Jesús la resucitó. Yo quiero decirle que nunca es demasiado tarde para nuestro Señor. Hoy Él está pasando por aquí. Su presencia está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Está donde usted está escuchando este mensaje. Él conoce su necesidad. Está pasando por ahí y Él quiere hacer el milagro en su vida. Los 3 factores comunes para propiciar su milagro. Deje de estar como un espectador y tenga una actitud expectante. Dios va a hacer algo en mi vida hoy. Número 2, despójese de sus prejuicios y de sus temores y confíe totalmente en Jesucristo. Y número 3, tenga una fe persistente. Así que allí en la intimidad donde usted está, vamos a orar. Vamos a adorar al Señor y vamos a orar, a estar en una actitud expectante en su presencia, trayéndole a Él nuestro clamor, trayéndole a Él nuestra necesidad. Y en este tiempo de estar en su presencia adorando, deje que el Espíritu Santo le esté mostrando aquellas cosas de las que usted tiene que despojarse y dígale al Señor, aquí estoy, yo me rindo, no importa quién está a su lado, quién está con usted, no importa lo que vayan a decir, yo vengo hoy por mi milagro, Señor. Tome allí este momento en la intimidad de su corazón, en la intimidad de su espíritu con el Señor. Tome este momento y dígale ahí, Señor, aquí está mi vida, yo me despojo. Hoy yo decido, Señor, abrirme espacio dentro de la multitud y postrarme a tus pies porque sé que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo me están aquí y voy a recibir hoy. Toma este momento para dejarse ministrar a través de este canto. Toma este momento allí en la intimidad de su corazón y empiece a adorar. No importa quién esté a la par suya y empiece a adorar el nombre del Señor. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. En esta hermosa mañana donde el Señor nos regala nuevamente de su misericordia, yo le invito en esta mañana a que adoremos al Señor y le alabemos y sienta usted la convicción de que el Señor está con usted, que no hay nada que ocurra en este mundo, en esta vida, que el Señor no tenga el control y el cuidado. Él sabe por lo que usted pasa, Él sabe por lo que yo paso. Él sabe lo que usted siente y lo que yo siento. Él sabe la verdad de toda situación. Él conoce los corazones mejor que nadie. Y nuestra fe en Él nos hace seguir adelante
para alcanzar en ese momento la victoria con el Señor. Si tan solo tocáramos el borde de su manto con la fe que esa mujer lo hizo, seremos sanados, seremos salvados. Aumenta en nosotros esa fe, Señor Jesús. Adoremos al Señor y aumente su fe en Él. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Porque delante de ti, usted le puede decir allí otra vez. Si tan solo Delante de ti soy tocar uno, el borde soy de una su manto. que necesita. Si tan solo Delante de ti soy uno, soy una que necesita ese toque su del rostro. Maestro para recibir Si ese tan milagro. solo Allí con su corazón y con su fe, dígale al Señor, Señor, hoy yo recibo mi milagro. Hoy, Señor, yo sé que tú estás pasando por aquí, Señor, tu presencia la puedo sentir. Hoy, Señor, yo pongo mi fe, pongo mi esperanza en ti. Hoy, Señor, yo me despojo y me aferro. Soy, Señor, ese necesitado, esa necesitada. Hoy, Señor, yo confío en ti y vengo por mi milagro. Dígaselo allí, mientras sigue escuchando este canto. Todo este momento ahí en la intimidad de su corazón y ahora en fe, dígale, Señor, aquí está mi vida. Si tan solo, dijo aquella mujer, yo tocar el borde de tu manto. Jairo dijo, ven y pon tu mano sobre ella y mi hija será salva y vivirá. Hoy, Señor, yo tengo esa fe para creer y yo le digo allá en fe. Dígale al Espíritu Santo, aquí estoy otra vez. Y ponga su mano en fe, en esa dolencia. Ponga su mano en la parte de su cuerpo donde usted necesita que ese toque de Dios, Padre, venga sobre su vida. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, yo me uno a la oración de mis hermanos, de tu pueblo, de aquellas personas que hoy están en este momento adorándote y confiando en ti. Y en el nombre de Jesús, Padre, en tu nombre, me uno a la fe de ellos para proclamar tu milagro y tu sanidad en el nombre de Jesús. Tu presencia, tu Espíritu Santo está aquí. Lo podemos sentir, Señor. Tú eres el mismo, tu gracia, tu misericordia no se ha cortado, Señor. Y aquí estoy, dígale allí, aquí estoy, Señor, dispuesto para recibir, Señor, dispuesto, Señor, para lo que ya tú, Señor, estás haciendo y en fe, en el nombre de Jesús, lo recibo, dígale, y recibo por la gracia de mi Señor Jesucristo, el milagro, allí al poner su mano sobre esa dolencia en la parte de su cuerpo. Usted ahora mismo, en el nombre de Jesús, reciba la unción, la gracia, el poder de Dios para sanar. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Y si usted está hoy por primera vez o por segunda vez escuchando el mensaje de la palabra a través de estos medios que tenemos hoy a disposición, yo quiero desafiarlo en el nombre del Señor, desafiarla en el nombre del Señor. Igualmente, usted le puede decir al Señor, yo vengo hoy, Señor, dispuesto y dispuesta para recibir mi milagro. Pero es necesario que antes que usted aplique estos principios, estos factores que allá hablamos, usted le diga al Señor, Señor, yo quiero confiarte mi vida a ti.
Ahí es donde empieza el milagro. Confiándole su salvación y su vida al Señor Jesucristo. Dígale allí en oración, Señor, aquella mujer que vino, que no era del pueblo del Señor, yo hago este paréntesis para estimular su fe, que era una mujer cananea. Y el Señor le dijo, ¿de quién haya venido? A los de su pueblo. Y esta mujer dijo, aún los perrillos que están allí en la mesa, o más bien, comen de las migajas que caen a la mesa. En esta mañana, usted le puede decir, Señor, yo pongo mi confianza y mi seguridad en ti, que tú tienes para mí también una porción, que tienes para mí un milagro. Y en este día, hoy yo te recibo en mi corazón. En este día reconozco mi necesidad, mi dependencia de ti, mi incapacidad. En este día reconozco mi condición, que soy pecador, y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados, dígaselo allí. Y te recibo y te abro mi corazón para que entres a habitar por el Espíritu Santo en mi vida. Toma este momento allí y diga, hago esta decisión de fe, Señor, de entregar mi vida a ti, mi seguridad y mi salvación a ti. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Así que hoy también el milagro. Si usted hizo la oración anterior, el Señor ya sabe lo que usted pidió, pero ahora usted se está rindiendo a Él. Hoy también el milagro se hace en tu vida por la fe, como la de Jairo, como la de esta mujer enferma. Hoy por la fe también recibe en el nombre de Jesús ese milagro sobre su vida. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y a Aarón el sacerdote bendecir a su pueblo. Esta bendición yo la declaro, Señor, sobre tu pueblo, sobre los redimidos, sobre aquellos que hicieron hoy esta decisión de rendir su vida a ti, de confiar en ti, sobre los redimidos, sobre el pueblo de Dios que ha puesto su esperanza y su seguridad en el Padre, en el Señor Jesucristo. Yo declaro esta bendición diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. Es la bendición de un Padre amoroso que le dijo a Moisés y a Aarón el sacerdote, así bendecirán a mi pueblo, y así con esta bendición de amor de ese Padre amoroso de nuestro Señor Jesucristo, en esa promesa de que Él está con nosotros. Yo declaro esta bendición sobre usted diciéndole, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Imagínense, la luz radiante de nuestro Dios resplandeciendo sobre su vida, haciendo el milagro, creyendo, Señor, que tu mano está sobre nosotros, haciendo resplandecer su rostro sobre ti y teniendo de nosotros misericordia. Hoy has tenido misericordia, Señor, y te damos gracias. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hoy yo recibo esa paz, ese azote de lo que me pudo haber estado pasando. Hoy lo entrego, hoy yo creo y recibo tu paz. Dígaselo allí. Y pondrán, dice aquí la Escritura, y alce Jehová nuestro Dios sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor, el Curios, el que tiene autoridad y poder sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar, allí donde quiera que usted se encuentre. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si
tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh sí, Jesús. Nombre sin igual. Diga conmigo, Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Te adoramos, Señor Jesús, y exaltamos tu nombre, Señor. Eres bueno, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.